Desde luego quiero simplemente pedir alguna reflexión sobre cómo están pasando o cómo están ocurriendo las cosas en el mundo. Ahora, evidentemente que estamos todos preocupados y expectantes por la crisis en Europa. Nuestros buenos amigos europeos de la Iberoamericana están en medio de una problemática importante, seria, tanto España, Portugal, Andorra, afectados por ello, pero evidentemente toda la economía global, pues que duda cabe, está pasando por ese tema. Y todos estos días que se ha visto ese asunto, yo me he acordado mucho de nuestra propia crisis de deuda en los 70s y los 80s, y como dijo Enrique Iglesias ayer, bien valdría la pena echar un vistazo a la experiencia latinoamericana de aquellas épocas y a las alternativas que se construyeron entonces, para ver qué se puede hacer ahora con este problema que su sola dilación. Ustedes recordarán que ya en la Iberoamericana de Buenos Aires ya se hablaba del problema de la crisis griega, ya el entonces primer ministro de Portugal hablaba de su preocupación y que todos los días tenía que levantarse a ver los tipos de cambio y a ver las tasas de interés. Y sin embargo pasa el tiempo y el solo paso del tiempo sin solucionar a fondo ese tema ha exacerbado y empeorado muchísimo más. ¿Cuáles son las lecciones que yo veo? Primero, hay elementos comunes, ¿no? Países que tienen déficits elevados y por largo tiempo, que solo pueden ser financiados con endeudamientos más allá de la capacidad de pago y que terminan en la quiebra de las finanzas de ese país y en riesgos sistémicos. Nos pasó a muchas economías en América Latina y también pasó ahora a muchas economías en Europa, o específicamente Grecia. ¿Y cuáles son las soluciones? Creo que primero los acreedores, los tenedores de esos bonos, tienen que asumir su responsabilidad. Y asumir su responsabilidad significa asumir sus pérdidas. No tiene por qué toda la comunidad internacional, o menos la gente más pobre de muchos países, porque finalmente desigualdad hay en unos países más que en otros, pero prácticamente en todos, asumir los costos de esa responsabilidad de quien los gobierna y de quien les presta también a esos irresponsables, ¿no? Más allá de lo que diga una calificadora, si uno ve que un país tiene 170% de su PIB en deudas y todavía le presta más dinero, bien sabe que está corriendo un riesgo. Y lo que le motiva es tener tasas de interés jugosas para hacer un negocio financiero. Y a la hora que ese país no puede pagar, pues finalmente tiene que asumirse esa pérdida y esa responsabilidad. En buena parte fue parte de la solución que hubo en América Latina y creo que es lo que tiene que haber en Europa. Ahora, la gran lección para cerrar este tema creo que es la misma. Gastos públicos excesivos, muy por encima de los ingresos públicos, es decir, déficits inmanejables que se vuelven permanentes, derivan en endeudamiento inviable y derivan finalmente en quiebra. Creo que algo que le ha dado una gran estabilidad a América Latina es precisamente no solo que se asumió su experiencia muy dolorosa, sino que en términos generales ha habido un gasto responsable y un manejo también responsable de finanzas públicas en general en nuestros países. Como se dijo hace un momento, en México, y es el caso de muchas naciones en América Latina, la deuda total del país es casi el 30% del PIB, muy por debajo de los promedios que tienen los países desarrollados, y es el caso del promedio de América Latina en general. Nuestras reservas internacionales, por ejemplo, ahora son 2 veces el total de la deuda externa de México, lo cual pues, nos ha dado, y creo que es el caso de todo el continente, salvo excepciones, una gran estabilidad que nos permite navegar en esta gran turbulencia financiera. El segundo elemento que yo veo en América Latina es, versus Europa, es el crecimiento de las economías del continente, y qué bueno. Ahora, ese crecimiento, ¿de qué deriva aparte de la responsabilidad del manejo de finanzas públicas de la región? Deriva en buena parte de los extraordinarios, y si me permiten la expresión, exorbitantes precios que están teniendo en este momento los llamados materias primas, los llamados commodities, y en particular los alimentos. Y esto es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque, por
por una parte, tiene un lado positivo para los países de América Latina que son grandes productores de alimentos y materias primas, señaladamente en Sudamérica, Brasil, Argentina, el propio Paraguay y muchos otros países. Sin embargo, y eso evidentemente, y qué bueno, está haciendo un viento muy a favor del crecimiento económico. Del otro lado de la moneda, en el mundo en general, probablemente también en nuestros países, el aumento, casi la triplicación del precio de los alimentos, de los granos básicos, por ejemplo, está generando en el mundo un golpe brutal a la pobreza, que está exacerbando la pobreza. Es decir, en el mundo se está aumentando la pobreza extrema. Estamos hablando de cientos o de miles de personas que hoy son más pobres, precisamente porque su capacidad de ingreso no puede pagar los nuevos precios de los alimentos. Pienso que muchas turbulencias que estamos viendo en el mundo, en el Medio Oriente, en el norte de África, los movimientos de los inconformes, en fin, tiene que ver con este golpe que están sufriendo familias reales y concretas en todo el mundo. Precio de alimentos y precio de combustibles. Y eso genera un efecto doble. Por un lado crece el ingreso de un país en general, pero por otro la gente más pobre de ese país gana menos porque tiene menos para pagar alimentos. Si el país crece mucho, y qué bueno que crezca, pues a lo mejor ese efecto ingreso compensa, más que compensa el efecto en los precios. Pero en cualquier caso lo que hace es exacerbar la desigualdad, que es una de las preocupaciones que nos reúnen aquí. Y tiene otro inconveniente, y que es pues el viejo sueño, ya no sé mucho de José en la Biblia, que son las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Por qué razón están los precios de los commodities y de los alimentos así? Pues puede haber muchas razones, todo el mundo explica, al menos es lo que yo he escuchado, que es por el enorme crecimiento de las economías asiáticas, señaladamente China e India, que tienen entre las dos casi 3.000 millones de habitantes de los 7.000 que vamos a hacer este mes, según nos hemos enterado, y que están creciendo en su ingreso, y qué bueno, están consumiendo más, y eso presiona al alza los precios de los commodities en general. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando fue la crisis de 2009, bajaron los precios del petróleo y los precios de los alimentos. ¿Por qué razón? Porque bajó la demanda de los mismos. Y yo creo que bajó un elemento muy importante, que es un elemento estrictamente especulativo. Es decir, hace 20 años, lo que compraba una empresa financiera, digamos Goldman Sachs y compañía, de valores de estos bienes era el 7% de todo el mercado de alimentos. El otro 90% lo compraban empresas de granos de alimentos, pongo por ejemplo Maseca en México. Ahora casi el 40% de las compras las compran empresas financieras. Es decir, hay un enorme poder especulativo que está exacerbando estos precios. ¿Por qué? Me pregunto por qué si en la crisis de 2008-2009 bajaron, ¿por qué ahora no han bajado? Y yo pienso que muchas políticas expansionistas en varios países están generando precisamente que ese dinero, que ya no se puede ir a tasas de interés altas porque Estados Unidos está pagando 0, Japón está pagando 0, Europa está pagando 0, se están yendo a mercados especulativos, se están yendo a derivados, se están yendo a garantías de default de los países que están haciendo estas burbujas. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque estos años de vacas gordas pueden terminarse también súbitamente, con cambios en políticas de tasas de interés o cuando se desinflan las burbujas especulativas que hay en ese sector. Ojalá duren y ojalá sean permanentes, pero hay que tener cuidado. Segundo, porque puede generar una enorme crisis de dependencia nuevamente, y yo no soy afecto a los calificativos, pero de dependencia sobre todo tecnológica, de países que estén sesgados a la producción de materias primas, sin capacidad de desarrollar, por ejemplo, manufacturas, servicios y sobre todo transferencia de tecnología eficaz. Y eso va a generar que América Latina pierda, pues como la cenicienta, se le convierte en calabaza a la carroza cuando terminan estos precios por bajar. Por eso creo que puede ser tan severo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y eso va en la parte económica a lo que considero que debe hacer el Estado en este contexto. En mi opinión, la clave del Estado es, primero por definición, cumplir con el primer deber de cualquier gobernante, que es construir institucionalidad. Es decir, gobernar significa
señalar claramente los derechos y hacer que los derechos se respeten, es decir, ordenar la convivencia. Y si hay alguna reforma que en este sentido tiene que darse en el Estado en materia económica, es decir, entre la relación del Estado, entre sus poderes y entre sus poderes con los gobernados en materia económica, es que los ingresos estatales tienen que orientarse a construir institucionalidad y, lo que dijo Alicia Bárcena, a construir capacidad. Empiezo por lo segundo. Construir capacidad, que significa preparar a nuestros pueblos para cualquier eventualidad que haya en los cambios en la correlación de fuerzas económicas. Es decir, nuestros jóvenes, los jóvenes campesinos que hoy están produciendo soya o soja, como se le dice acá, que están produciendo carne en el campo, etcétera, van a estar pasando un buen momento de ingreso, pero pueden estar condenados a una dependencia y un golpe súbito de pobreza en el momento que de esa correlación de precios cambie. Ese muchacho lo único que puede garantizarle un futuro distinto es poder ir a la escuela, poder ir a la universidad y estar preparado precisamente con una suma de capacidades personales para salir adelante. Esa familia lo que necesita también es evitar cualquier riesgo catastrófico para que no ocurra lo que ocurre en nuestras familias de América Latina, de que cuando se enferma el hijo, se enferma la mamá, pierde todo su patrimonio, tiene que hipotecar su vivienda o su tierra, tiene que darle al usurero de la colonia todo su futuro, y eso exacerba la pobreza. La inversión en capacidades entonces implica que los recursos que capte el Estado, muchos o pocos, y coincido en la idea de que tiene que haber mucho más, tiene que haber mayor recaudación fiscal en América Latina, una recaudación además que sea progresiva, una recaudación que recaiga que recaude más del que más tiene. Estos recursos tienen que aplicarse a educación, salud, infraestructura básica y vivienda. El esfuerzo que estamos haciendo en México va en ese sentido. Tenemos un rezago incluso histórico incluso respecto de la propia América Latina. México estaba muy rezagado en educación superior. En el 95 solo 15% de los estudiantes tenían acceso a la universidad. Nosotros en esta administración, estos 5 años, hemos hecho un esfuerzo de llevar la matrícula universitaria del 23% al 31%. Nuestra meta era 30 para el año que entra, y hemos fundado 100 universidades públicas nuevas, gratuitas, hemos duplicado otras 50 más, hemos fundado casi 1000 nuevos bachilleratos especialmente orientados a la tecnología, y eso nos está permitiendo que nuestros muchachos ahora no solo tengan esa oportunidad, sino que se están graduando en México 100,000 ingenieros nuevos cada año, más otros 32,000 técnicos de nivel bachillerato. Y la otra aumento de capacidades tiene que ser en salud. También ha habido 1,000 hospitales y clínicas nuevas, 2,000 reconstruidas, y aparte un programa como el Seguro Popular que le ha quitado todo el riesgo catastrófico, y hoy de los 112 millones de mexicanos que somos, 103 ya tienen un seguro médico también prácticamente gratuito, que le cubre todo el espectro, prácticamente todo el espectro de medicinas. Incluso el cáncer, por ejemplo, es totalmente gratuito y tratado hasta los 18 años. Eso ha cambiado la correlación de vida. Por ejemplo, antes de cada 10 niños que tenían leucemia morían 7. Y hoy de cada 10 que tienen leucemia sobreviven 7, lo cual ha cambiado drásticamente el futuro para esos chiquitines. En fin, creo que tiene que ser por ahí. Y la otra, aparte de construir capacidad, es construir institucionalidad. Y ahí la clave, lo que está sufriendo América Latina, según el reporte que aparece de la ONU esta semana, es que somos la región más violenta del mundo. Y sí tenemos un problema que tenemos que asumir ya pronto, desde todas las perspectivas posibles, que es la criminalidad, el crimen organizado, el desafío que el crimen organizado presenta a la institucionalidad formal del Estado, y obviamente su vinculación o no con el narcotráfico. Construir institucionalidades, mejores gobiernos, mejores cuerpos policíacos, mejores jueces, mejores ministerios públicos confiables y eficaces, que ciertamente tenemos una gran disparidad en ello. Construir institucionalidad también implica mayor y mejor democracia, porque efectivamente, amigas y amigos, nuestros pueblos han padecido en el pasado autoritarismos de todo tipo, y nadie descarta que esos autoritarismos se presenten ahora o en el futuro. Y la mejor garantía contra los autoritarismos es la democracia, y que no dependa de la voluntad de los gobernantes, sino que dependa de las instituciones, y eso también nos hace falta. Hay un dilema que tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, este tema de la libertad. Yo creo que coincido con Rafael en que el abuso de la libertad, sobre todo la libertad de expresión, lleva a extremos que son exacerbaciones molestas, ofensivas, difamatorias, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahí además
Lo que me gusta de esto es que cada quien tiene su punto de vista y lo podemos ampliar y discutir como sea. Nosotros en México, por ejemplo, entre el dilema de la libertad usada en exceso que llega al abuso y el dilema de la libertad que se restringe para evitar que llegue al abuso, nosotros hemos optado totalmente por la libertad con todo su ruido. Es más, el delito de calumnia, por ejemplo, lo derogamos. En México cada quien puede decir lo que quiera exactamente del presidente o de todos ustedes, de todos nosotros. De mí, bueno, soy el hombre más, si ustedes quieren, sobre el que pueden decirse todas las cosas, pero yo creo en la libertad. Me preocuparía mucho que el camino nuestro fuera restringiendo libertades. Y la otra es la parte, pues, democrática. En fin, finalmente un tema sobre cuáles son las alternativas para el futuro. Para mí me queda claro que hay que estimular los mercados internos y eso solo puede ser aumentando la masa laboral, ingresos, salarios, número de empleos en lo interno, la confianza de la gente en el futuro y ciertamente los mercados externos. En un mundo global como el que tenemos no se puede crecer endógenamente, no se puede crecer solo hacia adentro, porque nuestros países no tienen la capacidad de compra. Es como lo hace cualquier vendedor de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. Sus artesanías no se las puede vender solo a sus propios compañeros de comunidad. Mejor que las venda en el punto de vista del mundo completo. Y si se la vende a alguien que tiene un ingreso per cápita de $40,000, mejor. Y por esa razón es fundamental, y ahí pongo mi respetuoso punto de vista, sí es fundamental que una de las alternativas de crecimiento sea el comercio que verdaderamente permita a nuestros pueblos diversificarse, ser competitivos y darles oportunidades de ingreso para nuestras gentes. Y finalmente, y perdón por abusar en el uso de la palabra, quiero agradecerle mucho a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, por siempre su solidaridad, su afecto y su apoyo a estas cumbres ibéricas, y le deseo la mejor de las suertes ahora que cumple un compromiso de familia de poner un límite a un mandato personal que podía pues haber seguido, lo sabemos. Aprovechar también para decir que México se congratula mucho por el anuncio hecho al pueblo español y al mundo de que ETA renuncia a la violencia. Sé que seguirá un camino muy difícil, para esas negociaciones siempre son complejas, pero creo que nuestro recuerdo y memoria a las víctimas de la violencia terrorista y la felicitación del pueblo de México al pueblo español por este hecho histórico, creo que tiene que ser una cosa medular. Tenemos que hacer que la violencia retroceda y se vaya a nuestras vidas y podamos discutir nuestras cosas por vías democráticas. Creo que un triunfo de las instituciones democráticas de las que yo hablaba, claramente en España lo refleja esta decisión, y es un triunfo de la paz, o como se dice también ahí, de la fuerza de los pacíficos. Y también quiero agradecerle finalmente a Álvaro Colón, que también hoy es su último día de Iberoamericanas, por lo menos por ahora, mi querido Álvaro. Y yo agradecerle como vecino y amigo que soy de él, fiel admirador de su sabiduría maya, que también compartimos, no la sabiduría, sino la pertenencia a los mayas, y desearle también, Álvaro, lo mejor de las suertes a los dos. Muchas gracias por su ejemplo, su amistad, su apoyo y mucha suerte. Muchas gracias, presidente.